Ejercicio 6. Leer el sueldo de 3 empleados y aplicarles un aumento del 10, del 12 y el 15% respectivamente. Desplegar el resultado. Bueno, para esto hay dos maneras de hacerlo, porque no dice si es el 10, el 12 y el 15% por cada empleado, o es que al primero se le va a aplicar el 10, al segundo el 12 y al tercero el 15. Entonces vamos a hacer el primero, que sería leer el sueldo de los 3 empleados y a cada uno calcularle el 10, calcularle el 12 y el 15. Es decir, que van a ser 3 cálculos por cada empleado. Vamos a definir una variable que se llame empleado 1, que va a tener el sueldo. Vamos a poner sueldo 1, que corresponde al empleado 1, como entero o como real, por si acaso tiene el sueldo 1. Vamos a definir el sueldo 2 y el sueldo 3. Además voy a definir el sueldo 1 con el 10%, el sueldo 1 con el 12% y el sueldo 1 con el 15%. Esto es pensando en que vamos a calcular para el sueldo 2 el 10%, el sueldo 2 el 12% y el sueldo 2 el 15%. También lo mismo para el sueldo 3, el 10%, el sueldo 3 el 12% y el sueldo 3 el 15%. Bueno, eso sería la declaración de las variables. Y después hacemos el cálculo. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir que ingresen el sueldo del primer empleado. Ingrese el sueldo del primer empleado. Y vamos a, con leer, vamos a guardarlo en lo que sería el sueldo 1, ese valor. Esto lo vamos a repetir para cada empleado. Entonces ingrese el sueldo del segundo empleado. Aquí sería sueldo 2. Luego acá ponemos el sueldo del tercer empleado. Y aquí sería el sueldo 3. Entonces ahora, en el caso de el sueldo 1 guión bajo 10, que representa el 10%, esto sería el sueldo 1 que ya tenemos por 0.10. Así se expresa el 10% en decimal. Es decir, cuando yo escribo 0.10, estoy diciendo 10% del sueldo 1. De esta manera vamos a hacer los 3 porcentajes. El segundo porcentaje es con el 12, entonces no sería 0.10 sino 0.12, y el otro es con el 15, ¿ya? Así que, y todo eso en relación con el primer sueldo. Y podemos escribir, bueno, hacer los 3 cálculos. Ahora el sueldo 2 su 10%, el sueldo 2 su 12% y el sueldo 2 su 15%. Igual el sueldo 3 su 15%, el sueldo 3 el 12%, el sueldo 3 el 15%. Y lo único que voy cambiando es la variable,
que contiene la información adecuada. Como es el sueldo 2, entonces es por el sueldo 2. Y como el otro es el sueldo 3, entonces por el valor del sueldo 3, que vamos a buscar ese porcentaje. Ahora dice leer el sueldo, dice, y aplicarle un aumento. Entonces hay que aplicarle un aumento. Estos son los sueldos sin aumento, y vamos a poner un sueldo 1 con aumento, un sueldo 2 con aumento y un sueldo 3 con aumento. Entonces un sueldo 1 con aumento, un sueldo 2 con aumento, un sueldo 3 con aumento. Eso bueno, aquí como estoy haciendo 3 para cada uno, lo voy a modificar y lo voy a escribir, lo voy a hacer de la siguiente manera: definir el sueldo 1 con aumento, pero con el aumento del 10%. Entonces como real. Ahora el sueldo 1 con el aumento del 12%, el sueldo 2 con el aumento del sueldo 1 pero con aumento del 15%. Así que todo esto también se puede escribir en una sola línea. Lo vamos a hacer para el caso del sueldo 2 con aumento del 10%. Le voy a poner guión bajo para que medio se entienda. No sé si esto los pierde más. Este guión bajo no es obligatorio, es cuestión que sé de cómo se mira como real. Y lo puedo hacer en una sola línea para decir ahora el sueldo 2 con aumento pero del 12%. Y también escribir sueldo 2 con aumento del 15%. Así lo puedo hacer en chorrera o lo puedo hacer en una sola fila. Y aquí sería el sueldo 3 ya con el aumento, el sueldo 3 con el aumento y el sueldo 3 con el aumento. Ahora no dice cómo van a solicitar los datos ni en qué orden se van a mostrar. Solo dice que se tomen los valores acá, que se tomen los sueldos de los 3 empleados y que le apliquemos el aumento. No dice cómo quiere que se presente en la pantalla, así que yo lo voy a hacer de una forma directa. Ya que definí esas variables, y aquí voy a aprovechar como estos valores, el sueldo, bueno, lo voy a hacer para no, voy a hacerlo de la siguiente manera: el sueldo 1 ya con el aumento del 10, esto representa su sueldo normal, que sería el sueldo 1, más el sueldo 1 del cálculo del 10%, punto y coma. Esto es el sueldo con aumento del 10. Ahora el sueldo del 12 se leería sueldo 1 con el aumento del 12%, equivale al sueldo 1, el original, más el valor que calculamos acá en la segunda línea donde dice sueldo 1, el incremento. Entonces eso es lo que le va a incrementar. Si la persona gana 7.000 córdoba, entonces esos 7.000 córdoba, multiplicarlos por el 10% va a dar, por decir algo, 700 pesos. Entonces esos 700 son el aumento, o sea, al final va a ganar 7.700 ya sumándolo, que es lo que estoy haciendo acá. Sueldo 1 pero con el 12%, ahí. Y esto se aplica para la última fila,
que sería igual mi sueldo con el 15, que sería mi sueldo normal, pero con el incremento del 15, más el incremento del 15. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. También lo voy a pegar aquí abajo. Así que lo que voy a ir cambiando son, en el caso del sueldo 2, ya con su aumento, representa el sueldo 2 base más el incremento que lo calculamos, y así lo vamos a ir manipulando. Ahora aquí es el 12, aquí es el 15, aquí igual vamos a hacer el mismo cambio, aquí es el 12, aquí vendría siendo el 15. Y vamos ahora en el caso del tercero, que sería el tercer sueldo ya con su incremento del 10%, es su sueldo 3, que fue lo que la persona habrá digitado, el usuario, con el sueldo 1, el sueldo 3 y su incremento. Bueno, esto al principio no tiene mucha lógica, yo no explico algunos asuntos básicos de la programación, como cómo se definen las variables y todo eso. Ahora utilizo el PCInt porque en el grupo que estoy con la profesora, y la profesora dijo puedan hacerlo con el PCInt. Sin embargo, tengo entendido de que lo van a hacer también en el lenguaje C, y el lenguaje C viene siendo lo mismo pero en inglés. Por ejemplo, en vez de leer se utiliza scanf, en vez de escribir se escribe write en algunos lenguajes, pero en lenguaje C se escribe print, pero eso es cuestión del tipo de programa que se está usando. Yo lo estoy haciendo con PCInt porque la profesora dio esa libertad, y yo creo que espera verlo ahí, ya que para poder hacerlo en C tendría que habernos explicado, el profesor tendría que haber dado clase en C. Ok, pero dejando ese comentario a un lado, luego acá voy a terminar de revisar. Aquí es el 10%, está bien el 10%, aquí es el 12%, tengo que poner que estoy hablando de ya el incremento a través de la suma al 12%, y aquí va a ser el 15 y aquí el 15. Lo hago también de forma desordenada para buscar hacerlo rápido, aunque creo que ya me dilaté bastante. Ahora paso a escribir la salida. Entonces, el sueldo del primer empleado es 2 puntos, y voy a poner el sueldo 1, y luego le voy a poner con otro texto con el 10%, aquí lo vamos a, con el 10% sería de, con el 10% su sueldo sería de 2 puntos, y ponemos ya el sueldo 1, a ver, sueldo 1 con aumento del 10%, punto y coma, y listo. Ok, entonces lo repito. En el segundo caso sería el sueldo del primer empleado es de, aquí me hizo falta, es de, y pongo el sueldo 1, eso no cambia, pero aquí sí, con el 12, con el 15 y los valores de la salida, hablando de el 12 y el 15. Ahí ya reparo ese detalle, ahí ya. Ok, para que no se mire pegado vamos a escribir un tipo espacio vacío, y ahora continuamos con el segundo empleado. Y también a este le damos espacio para después trabajar con el tercer empleado. Entonces acá, bueno, hasta acá ya. A ver, me manda un error.
Ahora sí, vamos a ver el sueldo del primero. Aquí vamos a cambiar el texto porque estaremos hablando del segundo. Vamos a hacerlo más rápido, copiando y pegando. Aquí sería el tercero. Igual, copiar, pegar, pegar. Ahí. Y aquí ya no sería el sueldo 1. Estaríamos mandando a mostrar el sueldo que se digitó para el segundo empleado. Y acá para el tercer empleado. Y acá para el tercer empleado. Y en la salida pues solo vamos cambiando igual el sueldo. Este ya sería el sueldo 2 con su incremento, con sus tres tipos de incrementos que tiene. Y acá sería igual el sueldo 3 ya con su incremento, el sueldo 3 y el sueldo 3 y por último el 15 acá. Ok, entonces veámoslo corriendo. Vamos a poner el sueldo del primero es de 2500. Y mi computadora se pone lenta. Enter. Después vamos a poner 3000 y después vamos a poner 4500. Ok, aquí no se aprecia bien. Vamos a ver si esto lo estiro un poco. Y dice el sueldo del primer empleado es de 2500. Con el 10% de su sueldo, no, con el 10% su sueldo sería 2750. ¿Cómo saco el 2750? Bueno, el 2750 saldrá de los 2000 que ingresé por el 0.10, que serían 200 más no, yo no puse esa cantidad, no recuerdo si fue 2500, creo. Bueno, no recuerdo el monto, voy a verlo aquí. 2500, después 3000 y después le puse 300, 4500. Bueno, ahora voy a tratar de no perder el enfoque de la pantalla y ver. Dice es 2500, ahí es 2500, yo estaba calculando con 2000. Entonces a ver, 2500 por 0.10, eso da 250 más 2500, eso da 2700. Entonces con su incremento del 10% da esto, con el incremento del 12% va a dar 2800 y con el 15% da 2875. Decía que el caso era el asunto era si son 3 sueldos, ¿verdad? Y a cada uno le vamos a calcular el 10%, o si era que era el sueldo del primer empleado, solo calcularle el 10, el sueldo del segundo calcularle el 12 y el sueldo del tercero calcularle el 15. Entonces ahí pues obviamente depende de que nos den más información de cómo se quiere el proceso, ¿ya? Sin embargo, aquí se muestra para cada sueldo los 3 casos. Esto lo voy a cerrar. Vi que tenía un error en la parte del texto. Acá dice 12 y es el 15. Eso es. Y pues mi programa no tiene título. Eso ustedes se lo pueden poner. Gracias.